Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en estas meditaciones diarias de nuestro tiempo con Dios. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio y una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias, de verdad, muchas, pero muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Cuando tú te suscribes a nuestro canal sigue creciendo y de esa manera podemos llegar a bendecir a más personas. Así que si tú te puedes suscribir a nuestro canal, pues te animamos a que lo hagas. Gracias también por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Ezequiel. Vamos a ir ahora al capítulo número 39 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 10. Es una porción bíblica muy bella, muy extraordinaria y que nosotros le hemos titulado de la siguiente manera: Victoria garantizada. Victoria garantizada. Y es que en nuestra vida cotidiana, nosotros todos los días estamos recibiendo noticias a veces muy abrumadoras, a veces noticias que nos agarran mal proporcionados en nuestro día a día, y de repente sentimos entonces que estas noticias llegan a nuestra vida como que si estuvieran armadas, como que si trajeran un arco y una flecha o algún tipo de armadura un poco más sofisticada muchas veces. A veces nosotros recibimos estas noticias que llegan a nuestra vida y son situaciones que a veces no logramos comprender y no logramos entender. Noticias de que las guerras todavía no se quieren terminar, noticias de que de repente los precios para nuestra economía siguen subiendo, mientras lo que nosotros ingresamos en nuestras finanzas pues sencillamente no nos está alcanzando. Recibimos diagnósticos inesperados acerca de nuestra salud. A veces sentimos que nuestras familias siguen bajo tensión, bajo presión, y esos temores que a veces llegan de manera silenciosa a nuestra vida, que nos provocan ansiedad, esa ansiedad que se va incrementando como un arco que que se va tensando de manera muy completa, y de repente sentimos también que nos llega la culpa, que nos llega el desaliento, como unas flechas que llegan a tratar de aniquilar nuestra esperanza y de alguna manera hacer que nuestra fe no siga adelante. Y creo que en este pasaje de la Escritura precisamente vamos a observar cómo, a pesar de los miedos, a pesar de los temores, a pesar de las noticias abrumadoras, todavía tenemos un Dios que nos sigue ayudando, todavía tenemos un Dios que nos sigue dando la victoria. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver con esto, con una victoria garantizada. Número uno, entonces, versículo número 1 y versículo número 2, la primera enseñanza le pusimos así: la victoria comienza cuando dejamos la batalla en las manos de Dios. Nuestra victoria comienza cuando entendemos que las batallas las podemos dejar en las manos de este Dios maravilloso. Te leo el versículo 1 y el versículo número 2. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir desde las partes del norte y traeré sobre los montes de Israel. Aquí vemos entonces cómo Dios le habla al profeta Ezequiel, le da esta palabra directa contra este pueblo de Gog, y de alguna manera comienza este Dios maravilloso a llevar adelante su defensa, a llevar adelante su cuidado, a llevar adelante su protección para su pueblo. Recuerda muy bien entonces que cuando pasamos por batallas, cuando pasamos por situaciones que a veces se nos complican en la vida, recordemos que ningún enemigo está fuera del alcance de este Dios maravilloso. Por eso el versículo número 1 comienza diciendo de esa manera: hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor. Me enamora saber que Dios
siempre está pendiente de nuestras circunstancias, siempre está observando los detalles de nuestra vida y siempre entonces Él expresa su palabra, siempre Él nos brinda a nosotros la esperanza de saber que Dios está ahí para ayudarnos. ¿Sabes por qué? Porque de repente los enemigos, la oposición, las situaciones que vienen tratando de robar nuestra paz y nuestra tranquilidad, pues sencillamente tienen límites, porque tenemos un Dios que puede tomar acción. Aquí en el versículo número 2 dice, te quebraré, te conduciré, te haré subir desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Me habla de un Dios protagónico, me habla de un Dios que actúa, me habla de un Dios que no está cruzado de brazos, que está allí para ayudarnos y para sostenernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, nuestra responsabilidad, querido hermano y querida hermana, es proclamar la verdad de Dios y no controlar los resultados. Lo que tenemos que hacer solamente es obedecer lo que Dios está diciendo. A Ezequiel se le dice, profetiza, y le tienes que decir, así ha dicho Jehová. Querido hermano y querida hermana, cuando Dios habla, cuando Dios expresa su palabra, nosotros solamente tenemos que creerla, nosotros solamente tenemos que recibirla y guardar nuestro corazón para poder seguir adelante. Recordemos que nuestro Dios Todopoderoso es el Señor de todo y el señorío de Cristo, el señorío de nuestro Dios, tiene que ser algo fundamental en nuestra vida cristiana. Bueno, hay una segunda enseñanza a partir ahora del versículo número 3 al versículo número 8. Le pusimos así, la victoria se hace visible cuando Dios desarma nuestros temores. Así es, en medio de la vida nos podemos llenar de miedo, en medio de la vida podemos sentir esa incertidumbre, pero cuando reconocemos que tenemos un Dios que está allí presente, entonces podemos recibir la victoria cuando nosotros observamos que nuestro Dios comienza a desarmar esos miedos, esos temores que muchas veces llegan a nuestra vida. Versículo número 3 en adelante. Te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú junto con todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo lo he dicho, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Sabes, aquí estos versículos nos hablan entonces de que al final tenemos un Dios que sencillamente hace visible su victoria, hace notar que Él va a desarmar nuestros miedos y nuestros temores. Y de entrada, creo que este versículo número 3 es crucial porque dice, le está diciendo a Gog, te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Sabes, Gog de alguna manera tenía esas herramientas, esas armaduras con las cuales estaba haciendo daño al pueblo de Dios, con las cuales de alguna manera se sentía poderoso. Y eso podía provocar temor y miedo al pueblo de Dios, ¿sabes qué? Pero al final de cuentas vemos cómo Dios puede desarmar aquello que nos está amenazando. No te dejes intimidar por los arcos, por las flechas enemigas. A veces el enemigo utiliza la acusación, utiliza la tentación, el miedo, el temor, la mentira, la manipulación, incluso la ansiedad. Sin embargo, la palabra de Dios es más segura que las apariencias que de alguna manera llegan a nuestra vida tratando de intimidarnos. Por eso el versículo número 8 dice, he aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová, el Señor. Este es el día del cual he hablado. Sabes, tenemos un Dios que ha dado su palabra a tiempo y tenemos un Dios que la va a cumplir. Así que descansemos y refugiémonos en este Dios maravilloso para recibir su amor, para recibir su verdad y recordemos que la palabra del Señor sigue siendo vigente y que no va a cambiar y que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Creo que hay una tercera enseñanza ahora a partir del versículo número 9 y 10. Le pusimos así, la victoria nos devuelve la libertad de vivir. Claro, porque cuando pasamos por momentos de incertidumbre, cuando se nos dificulta la vida debido a las circunstancias, a veces pues dejamos de vivir. ¿Por qué? Por la preocupación, por la ansiedad, por las limitantes que nos llegan a nuestra vida. Pero sabes, cuando la verdadera victoria viene a nuestra vida, esta nos devuelve la libertad de vivir. Versículo número 9.
Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego para quemar armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Harán fuego con ellos durante 7 años. No traerán leña del campo ni la cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, despojarán a sus despojadores y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. Querido hermano, para poder vivir, para poder aprender a vivir, para poder vivir de una manera correcta, en una plena libertad, creo que lo primero que tendríamos que hacer nosotros es salir de nuestro aislamiento en lo que nos ha encerrado nuestro dolor y nuestra tristeza. Creo que por eso el versículo número 9 comienza diciendo así: los habitantes de las ciudades de Israel saldrán. Necesitamos salir de nuestros encierros, necesitamos salir de nuestras limitantes, necesitamos aprender a vivir, a disfrutar de las bendiciones que el Señor nos está otorgando en cada uno de los momentos de nuestra vida. Es decir, no sigamos tomando decisiones gobernadas por las experiencias pasadas ni por el dolor que de alguna manera nos había estado abrumando. Y me detengo aquí para hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué armas necesitas quemar en este momento? El pueblo de Israel salió a quemar aquellas armas que de alguna manera lo mantenían, ¿verdad? En estas guerras que los estaban asfixiando. Y recuerda muy bien que necesitamos recordar que a veces nosotros tenemos esas armas donde nosotros peleamos con las personas y a veces nosotros no vivimos plenamente porque estamos continuamente en una batalla con las personas que nos rodean. Podemos traer entonces esas ofensas, las recordamos cuando nos han ofendido y todo el tiempo traemos el recuerdo de una ofensa y no sanamos nuestro corazón. A veces traemos la desconfianza hacia las personas, a veces la dureza en nuestro corazón que de alguna manera nos permite ocultar las heridas que hemos recibido a lo largo de la vida o simplemente los malos hábitos de esperar siempre lo peor en medio de nuestras circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, reconocer que tenemos un Dios que nos da la victoria y que nos devuelve la libertad de vivir. Necesitamos urgentemente entonces nosotros recordar esto y agarrarnos y aferrarnos a la fe, aferrarnos a la esperanza y reconocer que tenemos un Dios que sencillamente nos da la victoria. 3 enseñanzas que recuperamos el día de hoy. La primera de ellas: la victoria comienza cuando dejamos la batalla en las manos de Dios. Número 2, la victoria se hace visible cuando Dios desarma nuestros temores. Y número 3, la victoria nos devuelve la libertad de vivir. Nos gustaría que tú también formaras parte de este devocional como continuamente lo estamos haciendo. Nos gustaría que pusieras un comentario para poder leerte, para poder saber cómo está tu situación y de qué manera vas en tu vida cristiana, pero sobre todo para poder orar por ti y de alguna manera mantenernos vinculados. ¿Qué te parece si nos respondes estas preguntas? Primera pregunta: ¿qué flecha, entre comillas, qué flecha ha intentado robarte la paz últimamente? El desánimo, la tristeza, el dolor, el resentimiento. ¿Qué tipo de flecha el enemigo está tratando de lanzarte para robarte la paz? Bueno, una segunda pregunta: ¿qué arma del pasado necesitas quemar? Probablemente necesitas hacer a un lado tu resentimiento y quemarlo, probablemente tu enojo, probablemente tu culpa, probablemente tus miedos, la desconfianza. ¿Qué arma del pasado necesitas quemar el día de hoy? O simplemente, ¿sabes? Escríbenos lo siguiente: mi batalla está en sus manos. Mi batalla está en sus manos. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.